sonido y medio, todavía faltaba la primera, y me encontré con que había que entregar algo y todo el mundo estaba mostrando cosas. Entonces, mientras que la gente terminaba de mostrar lo que había llevado, escribí algo rápidamente que terminó siendo el germen de esta pequeñísima, minúscula obra para violonchelo.